Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Es un placer entonces darle la bienvenida a esta clase que corresponde al primer capítulo del libro como ya lo teníamos programado. Bueno, como estamos en una situación de contingencia en nuestra ciudad y en Colombia en general, debemos migrar nuestros encuentros a este mundo electrónico, digital, que cumple unas funciones igual maravillosas y facilitan muchísimo la vida, obviamente. Lo rico de estar con ustedes cada 8 días es que podemos vernos face to face, es que podemos debatir algún tema, es que alguien puede no estar de acuerdo, alguien lo puede enriquecer con respecto a la experiencia que tiene en su organización. Obviamente lo confrontamos con lo que dicen los autores con respecto al mundo organizacional y finalmente pues habrá una dinámica que yo les llevo preparado para cada uno de los temas. En ese orden de ideas, el aula de clase es fantástica, ¿cierto? Pero no quiere decir que este mundo virtual no lo sea. Facilita mucho la vida, yo estoy desde mi casa, estamos haciendo la clase, ustedes están enriqueciendo con el conocimiento, no estamos suspendiendo, obviamente, la transmisión del conocimiento que debemos continuar con ese proceso y cumplir con nuestro cronograma de actividades, como las van viendo que me voy pegando, de nuestro cronograma de actividades. Y bueno, para llegar a un feliz término, vamos a abordar el tema, el primer capítulo del libro El futuro de la administración. Para dentro de 8 días nos vamos a encontrar en Teams. En el correo que ustedes pudieron haber encontrado en su bandeja, les especifica cómo van a crear Teams, cómo lo van a descargar, cómo se van a loguear en Teams y a partir dentro de 8 días nos vamos a encontrar para que puedan realizar el taller. Yo los voy a estar esperando, les voy a dar la bienvenida, les voy a explicar en qué consiste el taller para que lo puedan desarrollar. A diferencia entonces del mundo físico, no lo tienen que entregar en un periodo de hora y media, 2 horas, ¿cierto? Pero les voy a dar un tiempo prudencial, es decir, que les voy a dar todo un día. Yo se los entrego a las 8 de la mañana a través de Teams o a través del correo electrónico, ya miraremos, y ustedes me lo deben regresar ese mismo sábado por tardar a las 9 de la noche. ¿Listo? Si no me lo mandan ese sábado a las 9 de la noche, ya saben que la nota es cero. Entonces, para que lo tengan supremamente en cuenta, ustedes pueden enriquecer ese proceso de realizar el taller con información en internet, con otros textos, etcétera. ¿Listo? Pero para que lo tengan muy presente, dentro de 8 días nos encontramos en Teams, les entrego el taller y ustedes me lo regresan ese mismo sábado, 28 de marzo, si no estoy mal, a las 9 de la noche. Bueno, vamos a empezar con el libro, que este libro, no me canso de decirlo, es fantástico porque realmente él acoge ese principio de transformación de las organizaciones. La dinámica es la siguiente, es supremamente fácil. En algún momento, pues yo voy a leer algunos apartados que los tengo subrayado, que es de los aspectos más importantes que vamos a encontrar ahí. Y ustedes pueden ir entonces haciendo el seguimiento. La idea es que logren terminar este primer capítulo. Recuerden que después de Semana Santa tenemos la evaluación del libro y ese sí es 100% todos los capítulos. Vamos a empezar. El libro es muy ilustrativo, es muy lindo en la manera en la que empieza a través del prólogo, cuando nos dice que en una Nochebuena de 1969 el módulo de mando del Apolo 8 se convirtió en el primer objeto fabricado por el hombre en viajar en órbita alrededor de la Luna. Durante ese viaje entonces regresó a la Tierra y el hijo de un controlador del centro de mando le pregunta a su padre quién estaba piloteando la nave. Listo, ahí nace esto y eso es fantástico. ¿Por qué? El niño le pregunta quién pilotea la nave y él pues lo piensa y la respuesta es que, no sé, digamos en un 80-85%, quien la controla es Sir Isaac Newton. ¿Por qué Sir Isaac Newton? Pues fácil, porque Sir Isaac Newton fue la persona que demostró que la gravedad podría ser controlada bajo algunos mecanismos de control y monitoreo. Y finalmente, esa teoría fue aplicada a muchos elementos, entre ellos la aeronáutica, para facilitar la navegación de las mismas aeronaves. Entonces, si en ese módulo está siendo piloteado en un 90% por una persona que ya ni siquiera existe, que es, digamos, un elemento que él dejó, y el otro 15-20% lo ejecuta el piloto, entonces realmente hemos evolucionado en el contexto. ¿Cierto que no? Obviamente no. Entonces,
Pasa exactamente lo mismo con las organizaciones porque aquí mismo nos dicen, entonces, si lo ponemos en el contexto organizacional, ¿será que las organizaciones siguen siendo conducidas como, por poner el ejemplo, como Sir Isaac Newton? Pues sí, siguen siendo conducidas por Max Weber, por cualquiera de los autores que hayamos visto en clase. ¿Qué ha evolucionado? No mucho ha evolucionado. Entonces, en ese orden de ideas, las organizaciones no se han tomado el trabajo de generar una estrategia que le permita ir evolucionando el contexto de la administración, sino que hemos decidido que administraremos la organización como, no sé, en 1900 algo. También es muy bonito porque nos dice que si una persona de los años, no sé, 50, 60, tuviera la oportunidad de vivir hoy en día, pues se sorprendería mucho por cómo las organizaciones se han transformado. Sí, efectivamente, creo que así es. Pero hemos transformado ¿qué? Hemos transformado la operación de la organización, la forma como surtimos los almacenes, la forma como atendemos al público 24/7, la forma en la que facilitamos el proceso y la vida de los demás. Pero si alguien llega de esa época y ve la raíz y ve cómo está configurada internamente la organización, pues se van a dar cuenta que era exactamente como ellos solían conducirlas en su época. Entonces hay que tener muy en cuenta que en ese momento la transformación de la organización es un elemento que hay que tener en cuenta desde el aula de clase, pero como ya se los he mencionado, hay que cambiar el chip que ustedes tienen para que cuando ustedes salgan afuera no sigan conduciendo las organizaciones como comúnmente se vienen conduciendo. Y eso es una invitación que hace precisamente el autor del libro. Invita a que las personas redimensionen, reconfiguren su contexto empresarial y quieran hacer las cosas diferentemente. ¿Listo? El primer momento nos dice que si será el final de la administración. Pues muchachos, no es el final de la administración, pero sí tocamos un punto muy álgido, un punto donde ya no hay una marcha atrás. El final de las organizaciones no se ha dado porque siempre ella logra transformarse. Es como la materia, no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿cierto? Y como hemos visto que es un proceso que ha estado ligado a la vida del hombre desde que él mismo existe y ha logrado entonces momentos transformarse para la vida primitiva, luego para la antigua, para la media, para la moderna, etc. Entonces, también este es el momento coyuntural del proceso administrativo. Y ese proceso administrativo hoy en día está basado en la innovación administrativa, como habla precisamente el autor. ¿Quiénes están llamados a hacer innovación administrativa? Absolutamente todos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el video. ¿De qué consiste la administración, la investigación administrativa? En los años por venir, entonces, puede visualizarse cambios radicales y de largo alcance en la manera de ejecutar los procesos dentro de las organizaciones, y es más que evidente porque cada era trae consigo unas exigencias. Esas exigencias hoy en día, ¿por quiénes están marcadas? Pues nada más y nada menos que por el mismo consumidor, porque ellos son los que determinan qué productos y servicios quieren ver o quieren consumir en el mercado, pero no solamente determinan qué productos y servicios quieren, sino también que determinan la forma en la que los quieren consumir, cuándo los quieren consumir, en dónde los quieren consumir, y eso es información privilegiada que las organizaciones de hoy deben traducir para poder adaptarse a ese contexto. Pero volvemos sobre el elemento que estamos siendo operativos y no estratégicos. Pero tan importante es lo uno como lo otro. Les he dicho que 50 y 50. 50 para la operación, 50 para la estrategia. La administración, como también nos menciona el libro, es una tecnología madura, claro, porque es de las principales ramas del conocimiento en la historia del hombre. Si un entonces director ejecutivo lograse transformar todo el concepto en el cual está basado la organización hoy, seguramente entonces estaremos redimensionando absolutamente todo lo que ello configura. Estaremos redimensionando la forma de controlar, de dirigir, de supervisar, de implementar, de generar estrategias. Y eso es lo que realmente nos hace falta. En este momento es realmente lo que nos hace falta.
Nos habla también que no deben existir más sacrificios. El aparato entonces generacional moderno logra que unos seres díscolos, obstinados, libres de espíritu, obedezcan normas y reglas. ¿Esto a qué se refiere? Básico. Como les he explicado al inicio, la organización entonces escogía a su personal a través de las capacidades de producción que tenían, ¿cierto? Pero las personas vienen con una misión, una visión, unos valores innatos en cada uno, porque hacen parte de la familia, de la forma en la que fueron educados. Y cuando llegan a la organización ya son personas, digamos, 100% formadas que van a brindar cierto tipo de conocimiento y productividad a la organización y bueno, se espera que ellos también compaginen con la organización y que la organización crezca junto como pueden crecer ellos mismos dentro de la organización. Pero todas las personas no se conducen de una forma igual y la organización debe generar unos lineamientos, unos parámetros, porque si yo dejo que Carlos, Carolina, Samantha, Miguel simplemente actúen como a ellos les gusta actuar, hagan las cosas como a ellos les gusta hacerlas, entonces quizás la organización siente o en ese momento sentía que no podía controlar el proceso, que no podía controlar a quienes trabajaban para ella. Entonces, volvió muy rígido el sistema, la conducta o el sistema burocrático, entonces generó unos sistemas de conductos regulares donde unas personas tenían órdenes directas y expresas de un solo individuo o máximo de dos. Y eso garantizó entonces que las organizaciones, obviamente, hoy en día tuvieran los problemas que tienen. Eso que suprimió, claro, usted le da, es como darle un medicamento a alguien para quitarle el dolor de cabeza, pero resulta que la pastilla o, la cápsula es tan fuerte que sí, efectivamente le quitan el dolor de cabeza, pero le provoca gastritis, entonces es cambiar por un mal por otro, entonces hay que sopesar cuál mal se puede llevar más fácilmente, ¿verdad? Pero esa no es la idea. La idea con las organizaciones es que las personas puedan realizar su trabajo, estén alineadas a la organización, pero no sufran un sacrificio, que es ese sacrificio lo que nos ha costado adaptabilidad y se llama innovación y creatividad. Entonces las organizaciones para poder controlar a sus empleados, para poder obtener lo que ellas querían de ellos, generaron un proceso que suprimió la creatividad. Entonces, es muy común escuchar, no le pagamos para que piense, sino para que haga y mientras hace piensa o para que desarrolle bien su trabajo, no para que traiga ideas fantabulosas, bueno, en fin. Eso hoy en día está cambiando. Claro que sí está cambiando, no voy a negarlo, sí está cambiando, pero no al ritmo en que debería cambiar. También obedeciendo a esa necesidad es que se crea en Medellín Ruta N. Ruta N, ¿qué es lo que hace? Ruta N canaliza todo el sistema de desarrollo, de innovación y creatividad de las organizaciones a favor, obviamente, del sistema. Pero como generar investigación y desarrollo es tan costoso, no todas las organizaciones tienen un departamento exclusivo de investigación y desarrollo. No, no lo tienen. ¿Quiénes tienen un sistema de investigación y desarrollo? Pues grandes compañías, sobre todo las farmacéuticas, que se dedican 100% a generar investigación, a desarrollar nuevos medicamentos. Sobre todo también en el área de tecnología hay mucha investigación, mucho desarrollo. Pero en las empresas de otra categoría, de otra índole, no es tan importante. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el sistema? Ha generado más bien una triada que se llama universidad, empresa, estado, ¿sí? En esa triada de universidad, empresa, estado, ¿qué es lo que ha hecho a través de Ruta N? El estado, en este caso la alcaldía de Medellín, la gobernación, han generado un sistema que le permita a la organización llevar sus problemas organizacionales, exponerlos a una entidad como Ruta N y Ruta N viabilizar posibles soluciones a esa problemática a través de qué? De alguien que sí desarrolla investigación en múltiples contextos como las universidades. Entonces se les entrega a grupos de investigación las problemáticas de las organizaciones para que ellos encuentren posibles soluciones y obviamente esas soluciones nuevamente llegan a Ruta N y Ruta N las canaliza a la organización. Y finalmente es un proceso constructivo
entre universidad, empresa, Estado, ¿sí? Pero se espera que ese proceso de adaptación de los negocios no solamente involucre el proceso, el producto, el servicio, ¿sí? Etcétera, sino que también impacte un elemento fundamental donde no hemos logrado aún ser eficientes y se llama investigación administrativa o innovación administrativa. Entonces, en ese orden de ideas, la administración moderna ha dado muchos pasos, ha crecido agigantadamente, pero no al ritmo en que se debería crecer, en el ritmo en que se debería desarrollar. Y eso nos ha llevado entonces a que las organizaciones hoy en día generen un proceso de adaptación equivocado. ¿Cómo que equivocado? Es muy común ver, observar que una empresa se fusiona con otra. Por ejemplo, un caso concreto, no sé si ya han escuchado, había una aerolínea chilena que se llamaba LAN, ¿sí? Que era la azulita que tenía una estrellita, y había una aerolínea en Centroamérica que se llamaba TAM. Y ahora, entonces, ellos hicieron un consorcio de múltiples negocios, entre ellos la aerolínea, y se llaman LATAM. Para facilitar, para ser mayormente competitivos en el mercado. Y no solamente la TAM, muchas, por ejemplo, Avianca. Lo que pasa es que Avianca, desde su nacimiento, se ha llamado Avianca, es estratégicamente, porque ellos llevan más de 100 años en el mercado, entonces no quieren perder el nombre, no quieren perder toda esa trayectoria. Pero finalmente, si usted mira por debajo de Avianca, está entonces TACA, está una empresa brasilera, tenemos inversiones de Norteamérica, hay muchos inversionistas que han hecho que Avianca sea hoy en día Avianca. Avianca fue colombiano, pero hoy Avianca realmente es latinoamericana, es de muchos países, es de muchos inversionistas. ¿Para qué? Para afrontar el nivel competitivo de otras aerolíneas, pero finalmente si vemos, si vamos y observamos con lupa, el problema, el foco del problema no está 100% solucionado, porque realmente quien nos hace competitivos en el contexto es la innovación administrativa y no la fusión de organizaciones que impriman o inyecten más capital, más recursos, más personal y mayor conocimiento. Sí, digamos que el conocimiento es parte de, pero no es el 100% del proceso. Entonces, es necesario innovar administrativamente. También nos habla de que Internet ha transformado en gran medida el negocio, ¿sí? Y que muchas veces en ese orden de ideas las organizaciones se deben adaptar al contexto mismo y que organizaciones emergentes o pequeñas organizaciones están viendo un crecimiento exponencial muy grande porque saben manejar muy bien la tecnología. Si comparamos, no sé, digamos que alguien tenga venta de ropa, vaya a crear un almacén de venta de ropa. Y otra persona, otro almacén, supongamos que es Estudio F, en el caso de las mujeres, o Americanino, pues para que sea unisex. ¿Quién puede tener más éxito? Pues simple, la persona, el pequeño empresario puede llegar incluso a tener más éxito que Americanino, que Estudio F, etc. ¿Por qué? Porque resulta, sucede y acontece que él o ella no tienen un establecimiento físico, ¿sí? Deciden venderlo todo desde su casa. Compran la materia prima en Estados Unidos o la traen desde China, bueno, en fin. Y todo llega hasta su casa. Hacen un pedido y todo les llega hasta su casa. Incluso cuando el pedido supera cierto monto, es gratis. ¿Y eso qué les facilita? Claro, como llega gratis, como llega por pedido, muchas veces no pagan tanto arancel. Además que no es para una empresa, sino para una persona natural que está vendiendo. Fuera de eso, no va a montar un establecimiento al cual hay que pagarle agua, luz, teléfono, internet, obviamente arrendamiento del espacio. Entonces, ¿cuántos son los costos fijos que se van a ahorrar? Pues gigantescos, porque opera desde su casa. Pero porque opera desde su casa es menos organización que otra. No, para nada. Ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día. Porque la clase entonces sea por internet, porque sea a través de este video tutorial que les explica un capítulo de un libro, es menos válido que el vernos en el ITM en fraternidad en el aula 310. No, es igual.
solamente que cambia la configuración, hace más eficiente, a ustedes les ahorra pasaje, a mí me ahorra gasolina, nos ahorra tiempo de traslados, nos ahorra muchísimas cosas. Y pasa exactamente lo mismo en el mundo empresarial, muchachos. Entonces, la persona que apenas está poniendo su almacén, entonces crea un Instagram y lo hace comunicacionalmente bien llamativo, publica cosas constantemente, hace promociones, genera una comunicación directa por business, WhatsApp Business, o crea un Facebook, hace unos videos en Facebook Live, etcétera. Entonces, ¿qué va a hacer? Claro, va a generar tráfico inmediato hacia esa organización, hacia ese pequeño mundo organizacional que está creando. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué es lo que pasa con la era de la información? Que transformó el negocio y le dio la oportunidad a pequeñas organizaciones de ser grandes organizaciones. ¿En dónde? En el mundo digital, donde se espera que todas las organizaciones migren en un futuro. No sé si les he mencionado que, claro, en España, cuando ustedes van a pagar en un banco o cuando van a Francia a pagar a un banco, ustedes no se encuentran todo el personal que se encuentra en Colombia, no se encuentra la niña o el joven que está pendiente de la maquinita de los fichos para que usted saque el ficho correctamente, no hay 5 cajeros, no hay 2 asesores, no hay la señora de los tintos, no, porque allá el tinto es autoservicio, porque allá la maquinita usted tiene que aprender a manejarla, porque allá el cajero, el 100% casi que de los servicios que usted va y lo hace en un cajero de una oficina, los puede hacer vía online a través de internet. Entonces, realmente la gente va al banco muy poquito, va por situaciones muy puntuales, porque tiene que ir a firmar un documento, para un desembolso, para cualquier otra cosa, pero por pequeñas cosas, como estamos acostumbrados, digamos, en este país o en muchos países que se asemejan al nuestro, que todavía vamos al banco hasta hacer una consignación cuando usted ya hay N número de formas de hacerla. Entonces, estamos mirando que no estamos reconceptualizando y no estamos siendo 100% eficientes en materia tecnológica. Y la materia tecnológica debe ser entendida, como les expliqué en la clase pasada, desde el concepto tanto tecnológico físico como la herramienta de internet, como el PC, el celular que me permite acceder a esa información o a ese mundo, como la información misma que me permite a mí traducir toda la necesidad del contexto y del cliente para poder ofertar mejores productos y servicios con respecto a todo lo que ellos me están diciendo. ¿Listo? Además a eso, nos han dicho que estamos limitados por nuestro ADN, y es verdad, estamos limitados por nuestro ADN. Vamos a partir exactamente del texto, de lo que dice el libro. Si usted ha pasado tiempo dentro de las organizaciones grandes, sabe que pedirles que sean ágiles estratégicamente e innovadoras, inquietantes, etcétera, es lo mismo que pedirle a un perro que baile tango. ¿Por qué? No puede bailar tango, pues porque no está configurado en su ADN, porque son cuadrúpedos. Lo mismo pasa con las organizaciones. ¿Cuál es el punto? El punto de todo esto, de toda esta materia, es uno, se llama evolucionar. ¿Evolucionar cuesta? Sí, evolucionar cuesta un poquito. Vamos a ponerlo en el contexto volvamos a retomar el contexto de la tecnología. Cuando usted tiene un sobrinito, un hijo, etcétera, un niño pequeño de 3, 4, 5 años, el niño, ¿qué es lo que hace? Llega y coge el celular, el aparato celular, y les dice, entonces, tío, préstame, yo hablo con Siri. Entonces llega y llama a Siri o entra directamente a YouTube y busca sus videos. ¿Y quién le enseñó? Nadie. Él ya lo sabía, ¿cierto? Lo mismo pasa con ustedes. A ustedes, ¿quién les enseñó a coger ese celular, a hacer llamadas, etcétera? Nadie, ¿cierto? Nadie. Viene configurado en donde en su ADN. ¿Pero por qué viene configurado en su ADN? Fácil. Porque científicamente está demostrado que las personas, después de, no sé, X número de años, pongamos 20, 30 años, de estar inmersos en el conocimiento de un determinado producto o una determinada situación, logran comprenderlo naturalmente. Y cuando ese conocimiento ya es natural, ¿cierto? O traerlo a colación es natural, automáticamente para la generación siguiente, cuando usted engendra un hijo, su ADN, el conocimiento que usted ya tiene en determinados aspectos,
va a estar configurado en el ADN de sus hijos y esa es la respuesta del por qué ellos saben ingresar a un celular y saben por cómo buscar las cosas, etcétera. Sería genial, especialmente a mí me hubiera encantado que mis papás o que mis abuelos fuesen duchos en matemáticas y en cosas que las conciernan, ¿verdad? Y que yo al nacer hubiera, mejor dicho, ya no hubiera tenido que estudiar matemáticas porque ya todo eso me lo sabía, pero pues no pasa así. Pasa realmente con determinados elementos que involucran la praxis diaria del hombre. Por ejemplo, sí, comer, generar cierto tipo de alimentos, o cultivar, o coger ese aparato con el cual estamos 24 horas prácticamente al día, los manejamos de arriba abajo. Entonces, claro, como es algo ya que yo necesito hacer, que ya es natural en mí, entonces lo aprendo normalmente y lo transfiero vía genética, ¿cierto? Pero entonces, para volver al capítulo, limitados por nuestro ADN, ¿cómo está reflejado con las organizaciones? Las organizaciones desde su nacimiento como tal, desde la revolución industrial, cuando podemos hablar que la ciencia de la administración es, digamos, soportada en un periodo de tiempo específico, no ha evolucionado porque sus autores hicieron que los cimientos de ese proceso organizacional sea tan fuerte que es muy difícil moverlos o cambiarlos o que nos genere miedo también, ¿sí? Entonces, claro, como ahí mismo nos dicen, entre más grande sea una organización, es más difícil hacer un proceso, porque entonces usted llega con una solicitud a una organización, entonces hay que pasarla del área donde se recepcionan las solicitudes al área encargada. El área encargada tiene que revisar en el sistema, luego tiene que pasarlo a otra dependencia. Esa dependencia se lo lleva a gerencia para que firme. Mientras el gerente firma, si está o no está, pues llevará un tiempo. Vuelve y regresa, entonces ya se genera la orden. Luego de la orden, entonces se genera una documentación para la persona que debe firmar y finalmente se le entrega a la persona que vino a hacer la solicitud. ¿Cuánto tiempo pasó? En el número de tiempo. Si es una organización más pequeña, entonces simplemente, claro, como los procesos son menos, las personas también puede ser que sea menos, entonces el tiempo se reduce. Entre más grande sea una organización, el proceso es mucho más largo y dispendioso. Entre más pequeña sea, obviamente el proceso es menor y mucho más eficiente. Pero esto no se trata de tener organizaciones pequeñas para que sean eficientes, no, la idea es tener grandes organizaciones, pero que tengan la agilidad y la habilidad de una pequeña. ¿Y cómo se logra eso? Ah, configurándolo en el ADN. ¿Pero qué necesitamos para configurarlo en el ADN? Primero, vuelvo y le repito, cambie el chip. Cambia el chip de todo el proceso administrativo que usted ha entendido hasta el momento. ¿Sí? Pero usted me va a decir, Jorge Mario, pero es que yo llego y cambio el chip, entonces me van a decir, es que usted no sabe administrar, entonces es que usted no hizo 8 semestres en la San Marino, entonces hay que cambiar el chip. ¿Sí? Es importante conocer la historia, porque es importante conocer de dónde venimos, tan importante es conocer para dónde vamos, pero más que conocer de dónde venimos por simple especulación, es importante conocer de dónde venimos para no cometer los mismos errores que ya se están cometiendo o que ya se hayan cometido. Entonces, debemos cambiar el ADN de las organizaciones. ¿Y quiénes cambian el ADN de las organizaciones? Ah, pero es que como las organizaciones son entes, inanimados, las personas son las encargadas de cambiar su ADN. ¿Y quién cambia el ADN? Usted, entendiendo que el proceso puede ser un proceso totalmente diferente, un proceso creativo, un proceso innovador, un proceso donde los empleados tengan cierto tipo de libertades. No quiere decir que, bueno, entonces hay que dejar que ellos hagan todo lo que quieran, cuando quieran, no. Hay que establecer unos tiempos de entrega, hay que establecer unos parámetros de entrega, pero no reprima la creatividad de los empleados. Entonces, porque un empleado dice, jefe, no, es que yo creo que lo puedo hacer más eficiente o mi forma de hacerlo más eficiente es de esta manera, pues entonces permítaselo que lo haga, ¿sí? Si el resultado es bueno, permítaselo que se lo haga. Y así vamos a lograr transformar ese concepto de ADN de las organizaciones. La administración entonces moderna es simplemente un conjunto de herramientas rutinarias que han prevalecido por muchísimo tiempo en el sistema y que obviamente estamos llamados a transformarla. Taylor ha
ha diseñado gran parte de la estrategia de las organizaciones de hoy a través de las recompensas, los castigos, a través de múltiples acciones que han facilitado, claro, que la administración sea exitosa en el tiempo, pero que hoy impiden que se transforme al ritmo que debería transformarse. El imperativo entonces revolucionario entonces nos dice que proyectamos unidades de innovación en vez de organizaciones innovadoras de pies a cabeza. ¿Cómo que proyectamos organizaciones en vez de crearlas? Fácil. Lo mismo que ya les venía diciendo. Decidimos crear a Ruta N para que facilite el proceso. Decidimos sacarlo de la organización o decidimos crear un organismo para que facilite la vida a otros organismos llamados empresas. ¿Se vuelve más dinámico? Sí, claro, le da más participación a las universidades, genera una mayor retroalimentación en el contexto, pero la idea es que su organización tenga la capacidad de pensar, de recrear, de sintetizar y obviamente de entregar cosas totalmente diferentes al mercado, pero partiendo de usted mismo. Entonces hay que generar que la creatividad, miren muchachos, no es de gratis que muchas capacitaciones hoy en día estén ligadas a estimular el proceso de innovación, de creatividad, a sacarlos de su contexto, a imaginarse la organización de sus sueños. ¿Por qué? Porque eso estimula. Es más, cuando ya nos ponen a imaginarnos la organización de nuestros sueños, se nos dificulta y terminamos imaginándonos organizaciones exactamente igual a como las tenemos hoy. Es generar, es volar la imaginación, es mirar entonces en el futuro que las organizaciones no tengan gerentes, que las organizaciones sean unidades de negocios estratégicas como es 3M y lo van a leer en este libro más adelante, que cada unidad de negocio sea un área competitiva con otras y genere una rutina donde, digamos, los gerentes solamente estén encargadas de gestionar, de abrir el mercado, de abrir los negocios, pero que quienes hagan el trabajo realmente seamos todos los del equipo. Y a eso es lo que quiere llegar, digamos, ese llamado de atención del libro. Cuando también más adelante nos habla de una ventaja primordial y nos preguntan por qué deberían entonces ustedes, sus colegas, reinventar la administración, porque dicho sin embargo entonces, innovar la gestión empresarial es un buen negocio. Ojo con esto, innovar la gestión empresarial es un muy buen negocio. Pero ¿cómo va a ser un muy buen negocio? Fácil, muchachos. Las organizaciones de hoy que administran los siguientes. Fijar y programar un objetivo. ¿Cuál objetivo? El objetivo de la organización, o cada vez que se rediseñe pues, la estructura organizacional tendremos un objetivo. Motivar y alinear el esfuerzo. Nada diferente. Se conduce el esfuerzo de cada uno de los empleados de la organización para llegar al objetivo. Coordinar y controlar las actividades. Claro, necesitamos supervisión o estamos siendo supervisados constantemente para que las actividades se ejecuten y nos llevan un cuadrito donde dice actividad si se realiza o no se realiza. Desarrollar y asignar el talento. Desarrollan y obviamente asignan el talento humano capaz de soportar el proceso. Acumular y aplicar el conocimiento, porque las organizaciones deben generar conocimiento para sus mismos empleados y posteriormente que lo puedan aplicar. Amasar y asignar los recursos. ¿Cuáles recursos? Económicos. Muchas empresas de hoy se dedican solamente a amasar. Amasan y amasan y amasan grandes cantidades de dinero, perdón, se me está pegando la lengua, qué pena con ustedes, de dinero, pero no sueltan. Las organizaciones de hoy en día comprenden que para ser estratégicos hay que amasar mucho, pero también hay que soltar y ir soltando estratégicamente. Construir y cultivar las relaciones con el contexto, con sus clientes, proveedores, inversionistas, etc. Equilibrar y satisfacer las exigencias de los actores interesados, de todos los actores o stakeholders. Pero cuando ya estamos hablando de una innovación administrativa, estos conceptos que les acabo de mencionar se redimensionan y cambian un poco. Entonces, ya necesitamos que gestionar proyectos, contratación y ascensos, contratación de persona especializada y generar los ascensos de las personas que
tienen ese conocimiento cultivado en la organización y pueden, obviamente, brindar su conocimiento en una área mucho más asertiva. Capacitación y desarrollo. Comunicaciones internas. Las comunicaciones son indispensables. Una organización que no esté comunicada es una organización aislada. Y si la organización está aislada, entonces obviamente el proceso de transformación no es viable. Gestión del conocimiento. ¿Cómo gestionamos conocimiento? Fácil. Generando conocimiento a través de las unidades de negocio, a través del ensayo, a través del error, a través de la motivación para que las personas obviamente estudien y se capaciten. Evaluaciones periódicas del desempeño. Vamos a evaluar el desempeño de cada. Ojo con esto. No evaluamos dentro de las organizaciones inteligentes el desempeño de una persona. Evaluamos el desempeño de los equipos, porque se llaman equipos de alto rendimiento. Evaluación y remuneración de los empleados, dependiendo qué tipo de ideas desarrollan. Por ejemplo, para Google le paga X número de plata a las personas, no por ir a sentarse en un computador y cumplir un horario de 8 a 12 y de 2 a 6, no. Ellos le pagan por las ideas creativas, innovadoras, por aquellas cosas que nunca se hayan visto, aquellas cosas raras, disruptivas, que realmente cambian el contexto. Por eso Google es tan irreverente, tan famosa y ha logrado que sus procesos sean altamente satisfactorios y sus productos y sus servicios sean muy especializados con respecto a lo que necesita la gente. Y si un producto y un servicio no le sirve a Google, ¿qué pasa? Ve, se va yendo así. No lo conservan. Es más, si lo pueden conservar, pues digamos que le harán las transformaciones necesarias. Pero si no, se saca de la lista y se reemplaza con otro. Así de fácil es. Entonces ahí sí empezamos a hablar del proceso y de lo importante de lo que es la innovación administrativa. Esa innovación administrativa se va a ver reflejada con respecto al proceso mismo de la administración, es decir, en cómo administramos el negocio. Y para eso nos hablan de varios ejemplos. Uno de esos es General Motors. Por ejemplo, GE nos dice que en el siglo XX perfeccionó el invento más notable de Thomas Edison al saber el laboratorio de investigación industrial y al saber ese laboratorio de investigación industrial aplicado al proceso científico, generó lo siguiente. Entonces, General Motors implementó inside, dentro de su organización, un departamento de investigación de la administración. Y cuando implementó ese departamento de investigación de la administración, logró que los administradores cambiaran toda la línea del proceso. Es decir, logró generar los equipos de alto rendimiento, de los cuales hoy hablamos, y pasó a generar 3 patentes en el año a marcar un promedio entre 20 y 40 patentes en el año. Una patente es una idea única, que no existe nada similar, y la registraban y hacían productos y servicios conforme a esas nuevas patentes. Entonces, ellos lograron patentar muchísimo. Por ejemplo, hoy las universidades, ¿por qué se miden? Por el número de patentes, porque esos son casos de éxito de investigación y desarrollo, de los cuales ya le he hablado, y certifican que esa institución realmente genera investigación, genera un impacto en la sociedad, pero es una universidad, debe hacerlo. Pero la empresa no necesariamente debe hacerlo, debe comercializar productos y servicios adaptables, pero si lo hace estratégicamente, entonces obviamente va a ser mucho más eficiente. El otro ejemplo era uno de los que es muy bueno, es Procter & Gamble. Procter & Gamble, ¿a qué se dedicó? A gestionar. ¿A gestionar qué? Marcas intangibles. Ellos nos dicen que gestionan los intangibles y lo volvieron toda una panacea, claro. Porque la primera organización en el mundo que se dedicó a recopilar y a comprar marcas, ¿sí?, fue Procter & Gamble. Y ellos redimensionaron todo ese negocio. Procter & Gamble es dueño de qué? Es dueño de, voy a decir algunas marcas, me disculpan porque no sé diferenciar exactamente si es de Procter & Gamble o de Unilever. Pero entonces tenemos a los Sedales, tenemos a Pantene, tenemos a Head & Shoulders, tenemos a Ariel, bueno, Gillette, muchas marcas que son dentro de su línea de producto altamente ¿qué?
impactantes, novedosas. Porque si estamos hablando de Ariel, Ariel fue el primer jabón detergente que fue líquido. Fue el primer jabón detergente que sacó una esferita donde usted puede echar ese líquido para echarla luego a la lavadora y se dispensará conforme avanza el nivel de lavado del aparato. Entonces ha generado muchos elementos, muchos productos que son muy, muy eficientes. ¿Y qué fue lo que hizo Procter & Gamble? Sí, P&G. Lo que hizo fue coger marcas, comprarlas, volverlas novedosas, estratégicas y seguir operando con lo que ya se venía haciendo. ¿Listo? Y el caso más relevante para mi caso es Toyota. Toyota es único en el mundo, es una filosofía de trabajo única en el mundo y por eso Toyota es Toyota. Entonces, Toyota en el 2005 recibió, ojo con esto, más de 540,000 ideas de mejora. ¿Provenientes de dónde? ¿Del gerente? No. ¿Del subgerente? Tampoco. Provenientes de los equipos, de las personas que desempeñan el trabajo. Toyota facilita el proceso de innovación y les dice a sus empleados que por más disruptiva que sea la idea, por más loca y descabellada que sea la idea, es válida. ¿Por qué? Porque como yo estoy metido en el proceso, soy el que pongo el elemento, o soy el que desarrollo el software para que esas luces prendan de X o Y manera, o soy el que desarrolla la pantalla táctil de los carros. En fin, entonces creo que yo tengo la suficiente autoridad para decirle a mi compañía, ve qué bacano sería que esta pantalla no solamente cada vez que le pongo reversa me deje ver para atrás qué es lo que hay y también que no solamente me reproduzca música, sino que ella misma tenga incorporado un sistema satelital de GPS o que aquí mismo yo pueda reproducir la música. Bueno, en fin, n número de posibilidades que hay. Y son ¿qué? Ideas que se le ocurrió a una persona. Entonces, si no se le ocurre a la alta dirección, entonces no son válidas. No, igual son válidas. ¿Por qué? Porque es una persona pensante, porque es una persona que conoce el proceso. Entonces, si usted deja pasar, si deja fugar esas ideas, entonces realmente preocúpese, porque usted entonces está en una organización de hace 5.000 años o está en una organización de la nueva era. A eso es lo que vamos. Hay que transformar el contexto, ¿listo? También nos habla que de la innovación a la ventaja, y esa innovación administrativa debe entenderse bajo múltiples contextos. Si lo ponemos comúnmente en esa estructura piramidal, ¿dónde estaría ubicado la innovación administrativa? Pues en la cima. ¿Sí? Después tendremos innovación estratégica, tenemos innovación de productos y servicios y finalmente la innovación operativa. Innovación administrativa, fácil. Es decir, ¿cómo yo logro transformar que la administración, que el controlar, verificar, supervisar, sea de una forma diferente? ¿Cómo yo logro que mis empleados no necesiten que yo esté presente para que se sientan motivados, para que se sientan supervisados también? En la innovación estratégica, ¿yo qué estrategias entonces voy a generar para lograr que mis productos y servicios sean altamente eficientes en el mercado, me los quieran consumir y comprar? Investigación en productos y servicios. Esos productos y servicios cuando ya están en el mercado, ¿cómo hago para que sean diferentes a los que ya también hay? Porque seguramente se van a parecer. Pero ¿cómo hago yo para generarle una experiencia única a mi cliente con respecto a ellos? Y finalmente, investigación operativa, que estábamos entonces hablando en ese contexto de Toyota, esa línea de trabajadores es la investigación operativa. Ellos investigan cómo puede hacerse un producto o un servicio mucho más eficiente desde la fábrica, antes de que salga al mercado. Y si seguimos en este contexto del libro, vamos a encontrar n número de ideas, ¿sí? Vamos a encontrar, más adelante se van a encontrar con el caso de Google, se van a encontrar con el caso de 3M, que me parece que es fantástico generar unos niveles de competencia internos que sean visualizados y obviamente sean apreciados externamente a la organización. Se van a encontrar que el libro es algo muy chévere de leer, me encanta poder hablarles de este tema.
Entonces, también quise hacer que esta clase fuese un video para que ustedes posteriormente lo puedan consultar si necesitan ampliar, verificar el tema, si necesitan una explicación de ese inicio del libro, porque ese inicio del libro es una parte fundamental cuando ya empezamos a hablar de la innovación administrativa, cuando empezamos a hablar de cambiar el chip. Puede que sea una cantaleta, muchachos, pero yo prefiero que sea una cantaleta diciéndole, hey, cambia el chip, piensa diferente. La administración no tiene que ser eternamente Max Weber, no tiene que ser eternamente cada uno de los autores, no tiene que ser eternamente Max Lujan, no tiene que ser eternamente McGregor con la teoría de X y Y, no tiene que ser eternamente ellos, no. Entonces, porque usted se llama el Quinjaramillo, no puede desarrollar un diseño administrativo nuevo. ¿Quién dijo que no? Usted es un estudiante. McGregor también era un estudiante. Muy juicioso, sí, claro, pero era un estudiante. Y desarrolló investigación y trabajaba para empresas, usted no también no hace lo mismo. Entonces, ¿quién dijo que usted no puede hacer lo mismo? También lo puede hacer. Entonces, las empresas necesitan personas que, como ellos en su momento pensaron en una administración, hoy en día la administración necesita otras personas que piensen en otra dirección diferente, en la dirección que se deben conducir hoy en día las organizaciones. Listo. Nos vemos dentro de 8 días. Vuelvo y le reitero a través de Teams. Yo les mando el código a través del cual se deben loguear. Ese código los va a llevar directamente al aula virtual de introducción a la administración y allá vamos a desarrollar el taller. Listo. Y espero que las próximas sesiones, pues si la situación se mejora, nos podamos volver a ver face to face. Y si no, seguiremos en este mundo virtual, pero ya no a través de este video, sino a través de Teams de una forma más presencial, ¿sí? Como se dice dentro del argot comunicacional, de una forma síncrona. Un feliz resto de día. Me encanta poder hablar entonces nuevamente de esto con ustedes. Se cuidan mucho, por favor no se expongan al virus, contribuyan a no propagarlo, tomen las medidas necesarias, lávense las manos, hagan todo lo que esté a su alcance para evitar que esto se convierta en algo mucho mayor. Chao.